Muy buenos días, amados hermanos. Le damos gracias a Dios por su bondad, porque nos permite reunirnos en esta mañana y seguir adorándolo por media hora de la predicación. Y ruego poder ser todos edificados por medio de la proclamación de su palabra. Le pido que me acompañen a orar para que Dios sea con el predicador, pero también sea con la iglesia en esta mañana. Señor y buen Dios que estás en los cielos, te damos gracias. Gracias, Dios, por tu bondad. Gracias, Señor, por los cantos, porque nos hablan, Señor, del pecado que ha sido lavado por medio de la sangre de Jesucristo. Señor, tu gracia es mayor. Insondable, Señor, inefable. Señor, no podemos describir lo que sucedió en la cruz para limpiar nuestros pecados. Gracias, Dios, por Cristo. Señor, sé con el predicador en esta mañana para que pueda hablar tu palabra, tu verdad, con la iglesia que lo escucha, para que, Señor, todos salgamos edificados por medio de tu palabra. En Cristo te lo ruego. Amén. Mis amados hermanos, estamos viviendo en una sociedad la cual está llena de problemas, de situaciones, de necesidades. Ahora mismo se fue la corriente. Eso es un problema. Eso es una necesidad. Y los problemas y las necesidades nos arropan día tras día. Si el precio del arroz está subiendo, si no aparece, y cuando aparece el arroz, aparece por las nubes. Que si los huevos están caros, y cuando los compro, 8 no sirven. Que si el pan, que si esto, que si aquello. La realidad es que son muchas las situaciones que nos apremian hoy en día. Y no hablemos de los enfermos, ni de ir a un hospital. Porque es mejor quedarse en casa. Son muchas nuestras necesidades. Hablando de hospital, cuando nosotros estuvimos en Colombia, tuvimos la oportunidad de ir varias veces a los hospitales, por muchas razones, y cuando entrábamos había algo que me llamaba la atención, y cuando se trata de urgencia, había una zona que decía triaje. No sé si se pronuncia así correctamente. Y eso a mí siempre me llamaba la atención, que pasaban por una oficina y decían, no, área de triaje. No sé, los doctores que están aquí, podemos después hablar acerca de esto. Y yo como niño curioso al fin, yo dije, déjame buscar la palabra triaje. Porque siempre había un grupo de personas que la mandaban para primero pasar por el triaje. Triaje es un proceso de valoración clínica preliminar que califica a los pacientes según el orden de gravedad o urgencia. No es que llegaste con un poste atravesado en el cuello y una espina en la punta del dedo y vamos a mirar primero la espina. No. Vamos primero a lo urgente. ¿Cuál es la necesidad más urgente? ¿Qué te puede matar? Y eso a mí me llamó mucho la atención, cómo se hacía esta clasificación entre uno y otro. Y los más graves son los C1. Bueno, el caso de hoy de las Escrituras, este pasaje de Marcos 2, los versos del 1 al 12, tienen algo muy semejante a esto. El texto de esta mañana, mis amados hermanos, con gran similitud, Jesús puede identificar el triaje, clasificar lo más urgente en la vida de este paralítico. De ahí que el título de esta mañana del sermón sea la necesidad más urgente. Y tenemos que aprender a identificar la necesidad más urgente. Y les pido que vayan conmigo a Marcos 2, versos del 1 al 12. Marcos, capítulo 2, los versos del 1 al 12. Dice así la palabra del Señor. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa.
E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo en donde estaba y, haciendo una cobertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaba allí sentado algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué habla ésta así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y escuchando luego Jesús en sus corazones, cómo cavilaban de esta manera, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decirle al paralítico: tus pecados te son perdonados, o decirle: levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar los pecados, dijo también al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó y enseguida tomó su lecho, salió andando delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Mis amados hermanos, podemos decir con claridad, luego de leer estos 12 versos, que Jesús, el Hijo del Hombre, nuestro Salvador, tiene la autoridad para perdonar pecados. Si ahora, como mismo se fue la luz, yo cayera aquí, algo que se puede sacar como conclusión de esto, o idea central, es que Jesucristo, el Hijo del Hombre, nuestro Salvador, tiene la autoridad para perdonar pecado. A manera de poder estos 12 versos exponerlo de una manera más clara, lo he dividido en 2 escenarios. El primero, la situación urgente, los versos del 1 al 5. Y del 6 al 12, una respuesta inmediata. Los versos del 1 al 5, una situación urgente. Y del 6 al 12, una respuesta inmediata. Si nosotros miramos el verso 1, empieza narrándonos, ambientándonos qué había pasado, qué estaba sucediendo. Dice que está nuevamente Jesús en Capernaum. Pero Jesús no está en Capernaum como un simple nazareno, hijo de carpintero, que viene a ver si hay alguna madera interesante, el estilo arquitectónico. No, Jesús no está en Capernaum por eso. Jesús está en Capernaum, pero en Capernaum conocían de la fama de Jesús. Por eso el verso termina: y oyendo que estaba en casa, vinieron a él. Si nosotros recordamos en el capítulo 1, en el verso 21, Jesús estaba en la sinagoga de Capernaum, una sinagoga famosa en aquel tiempo, y enseñaba como quien tiene autoridad. A tal punto que decían: ¿qué nueva doctrina es esta? En el verso 24 del capítulo 1, los espíritus inmundos reconocen que Él es el Santo de Dios. Y dicen ellos que venía a perturbarlos. En Capernaum sabían quién era Jesús, porque ya había entrado en casa de Simón. ¿Y qué le pasó a su suegra? Entrando la tocó, su fiebre bajó y al instante ella se levantó y le servía. Conocían a Jesús en Capernaum. Y se arroparon, se acercaron, todos vinieron a él. Todos vienen a escuchar algo que deja Marco bien claro en este verso 2. Les predicaba la palabra. Todas estas cosas y muchas más cosas que no dice el capítulo 1 fueron hechas por Jesús. Y por eso la gente, al escuchar de que él estaba en casa, como más adelante dice Marco, que era como si estuviera en su casa, o como diría Mateo, en Capernaum, en su ciudad, vinieron a él corriendo. Y Marcos es muy enfático en dejar claro que Jesús estaba ahí y que les predicaba la palabra.
En el verso 6 de este relato, dice que estaban sentados ahí también los escribas. Los escribas también vinieron a seguir examinando las palabras de Jesús, buscando cómo él seguía enseñando con autoridad o para cuestionar la autoridad de Jesús. Pero si nosotros vamos y miramos el relato paralelo a este, cuando Lucas escribe en su capítulo 5, Lucas dice, él estaba enseñando y los fariseos y doctores de la ley estaban sentados, los cuales habían venido de toda Galilea y de Judea y de Jerusalén. La fama de Jesús ya estaba creciendo, pero estaba creciendo de una manera despampanante, fuera de lo normal. ¿Se acuerdan el pasaje que predicó el pastor Michel el domingo pasado? ¿Qué fue lo que le dijo al leproso? No lo cuentes, no le digas a nadie. Y la consecuencia fue que después no podía entrar en la ciudad por la multitud y tenía que quedarse fuera. La fama de Jesús había crecido, corría lo que él estaba haciendo. Según Josefo, un historiador, estos fariseos era un número bien grande. Era un número como de 6,000 y estaban puestos para ver el ejercicio, lo físico, lo externo. Y ellos querían ver qué iba a decir el Nazareno respecto a esto. Ellos querían ver a Jesús, lo que decía Jesús. Pero hay algo que dice Lucas. Lucas como médico se percata de algo y recoge algo y dice algo que lo voy a mencionar, pero ténganlo presente para el relato de esta historia. Dice Lucas que en Jesús el poder del Señor estaba para sanar. Pero Marcos dice que aquí estaba Jesús predicando la palabra. Si algo que Marcos quiere priorizar o quiere exaltar y mostrar es que para el Señor es importante la predicación de la palabra. Muchos pueden venir por esto, por la sanidad. Pero estos estaban aquí. Los escribas de la ley estaban. Estos doctores de la ley, estos fariseos estaban para examinar cada una de las palabras que decía Jesús. Para mirarlos a él. Y mis amados hermanos, muchos pueden ver esta historia con los mismos ojos de médicos de Lucas, poniendo atención solamente en el poder de Jesús para sanar. Pero Marcos es enfático en mostrarnos de que Cristo quiere anunciar las palabras de salvación a los hombres. Aunque estos vengan por salud, lo mejor para Él es su palabra. Él quiere anunciar su palabra, aunque muchos vengan por salud. Esa es la situación que hay en la casa. Pero ¿qué situación tiene el paralítico? Porque estos amigos, al enterarse, vinieron a él. Esta fama del poder sanador de Jesús hizo que estos amigos trajeran a este paralítico hasta la entrada de la casa. El relato dice que había muchas personas. No podían acercarse a la puerta, no podían entrar. La situación de la casa era bien compleja. ¿No es este grupo? Era un grupo que llenaba todos los cuartos, todas las habitaciones de esta casa, llenaba el parqueo. No se podía entrar. No se podía entrar. Pero para ellos no era imposible traer a su amigo hasta Jesús, porque ellos confiaban en el poder que tenía Jesús. Ellos confiaban en su poder. Y por eso hicieron lo imposible para acercar a su amigo a Jesús. Y cuando yo pensaba en esto, yo pensaba en mí. Y me decía 4 cosas. Porque yo, conociendo el poder de Jesús, a veces hago muy poco para que mis amigos vengan a Jesús. Y eso a mí me duele.
Porque yo predicando a Jesús, a veces no le hablo a mucha gente de Jesús. Y no les voy a preguntar acerca de ustedes. Porque ustedes pueden creer en un Jesús que tiene poder, pero se pueden callar muchas veces y no contarles a otros acerca de Jesús. Yo me imagino a estos amigos hablando con él. Paralítico, no te preocupes, que ya casi estamos por llegar. Estamos cerca de llegar a donde está Jesús. Este bulto de gente no es nada para nosotros. Hablando un buen cubano. Tranquilo. Que algo se nos ocurrirá, pero vamos a llegar a donde está Jesús. ¿Qué estás haciendo para acercar a tus amigos a Jesús? ¿Qué estamos haciendo? Cuando sabemos que nuestros amigos son un C1. Es de vida y muerte su situación. La situación del paralítico quizás no sea tan vergonzosa públicamente como el leproso que predicaba Michelle. Porque el leproso era alguien despreciado, se veía, era alejado. Pero el paralítico estaba tirado. Y la pregunta es, ¿qué puede hacer un paralítico? En aquellos tiempos, como en los tiempos de hoy, una persona que está postrada puede hacer muy poco. Realmente puede hacer muy poco. Aunque hoy muchos paralíticos o muchas personas que están postradas la pueden estar pasando mejor. Hoy hay más ciencia, hoy hay mejores hospitales, hoy hay mucha mejor atención. Y tú puedes ver a una gente acostada en una cama haciendo una jaulita boca abajo. Porque tiene movilidad en sus manos. Y con esa cama se puede mover de un lugar a otro. Comparado con el paralítico en los tiempos de Jesús, hoy las personas que están postradas pueden pasarla mucho mejor. Pero de igual manera, necesitan la ayuda de otra persona. Necesitan la ayuda para ir al baño, para vestirse, para comer. Es tan grave la situación de un paralítico que pierde la sensibilidad en las partes afectadas. ¿Cuánto le da un catarro y no han sentido la comida? No le sabe a nada. Imagínense no sentir el cuerpo. Que te pinchen y no hay reacción. No hay sensibilidad alguna. Así de dolorosa y crítica era la condición de ese paralítico. Él estaba bien afectado. Pero a las personas en esta condición les genera mucha vergüenza. No sé cuántos han tenido la oportunidad de estar en el hospital cuidando de alguien o ir a visitar a alguien. O ver a alguien que está recién operado y no se puede valer por sí mismo. A veces lo primero que hacen es cuando te ven llorar. Porque ellos quisieran hacer otra cosa. Pero cuando tú estás presente y le das ir al baño, le da vergüenza. Porque va a necesitar de tu ayuda. Y se van a sentir vulnerables. Es una situación delicada, la situación del paralítico. Es una situación muy deprimente, muy vergonzosa y trae gran humillación. Las personas enfermas, cuando las personas están enfermas y son dependientes, a veces se sienten como una carga para otros. Y así se sentía el paralítico. Sus amigos lo querían llevar a Jesús, pero él no se sentía bien con eso. Decía, pero
Meterse por donde toda esta gente. Mira, toda esta gente aquí metido, ¿cómo van a llegar? Tranquilo, paralítico, nosotros vamos a llegar. Y ellos hicieron, según el texto, ellos hicieron todo lo que estaba en sus manos para llegar a donde está Jesús. Las casas en aquel tiempo tenían una escalera que las bordeaba y llegaba arriba. Los techos estaban hechos de rama, lodo, paja, sobre unas vigas que soportaban eso. Y muchas de las casas servían como terraza. Y las casas que no tenían esta escalera colindaban con otra que uno podía subir por otra casa y brincar de terraza en terraza hasta llegar a donde estaba Jesús. Marco no dice cómo pasó eso. Lo que dice Marco es que estos amigos llegaron a donde estaba el techo, abrieron el techo, se asomaron. ¡Jesús! No dice Jesús, pero yo me los imagino abriendo el techo, llamando la atención porque ellos querían que su amigo fuera sanado. Si ahora alguien se asoma aquí en la cerca, muchos van a mirar y va a llamar la atención. Imagínense, 4 hombres abriendo este techo, mirando hacia abajo, todo el mundo así. ¿Y esto es qué? Y más cuando de pronto empieza a bajar una camilla con un hombre. Esa era la situación, esa era la historia. Pero ellos hicieron eso porque eran persistentes. Y ellos persistían en eso porque ellos conocían de quién era Jesús. Ellos creían en Jesús. Y eso es una característica interesante de los que tenemos fe. Somos persistentes. No por nosotros, sino por a quien a quien le pedimos. Conocemos quién es Jesús. Y si no, pregúntenle a las madres que han orado por sus hijos. Pregúntenle a los esposos que han orado por sus esposas. Las esposas que han orado por sus maridos. Y persisten rogando para que Dios haga algo en sus familiares. Mi esposo y yo estamos leyendo un libro que se llama Padres que hacen discípulos. Y el autor habla acerca de esto. De lo persistente que tienen que hacer los padres rogando por la salvación de sus hijos. Como esa mujer que rogaba por un pedazo de pan. Deja caer alguna migaja, pero yo me conformo. Los padres ruegan así. Y así es la fe de estos amigos, persistentes. Porque ellos saben que en Jesús hay poder. Dice que Jesús vio la fe de ellos. Y es interesante porque la fe no se ve. Tú sales caminando, tú no ves quién tiene fe. Mira, que él tiene 70% de fe, este tiene 50% de fe. La fe no es como la carga de un teléfono, que tú puedes ver cuánto le va quedando. Pero Jesús vio la fe en estos hombres. Jesús pudo identificar la fe de estos hombres. Y la fe de estos hombres es distinta a la fe de muchos hoy. Hoy muchos dicen, yo tengo una fe que muevo montañas. Mi fe no es como un granito de mostaza. Yo tengo fe en la fe, sin decirlo. Esta fe es muy diferente. Esta fe es clara. Y es clara porque tiene un objeto. Y ese objeto es Jesús. Amén. Y si Jesús no es el objeto de tu fe, tú no tienes fe. Y espero que nadie me malinterprete. Y que sea claro con esto. Si Jesucristo no es el objeto de tu fe, no tienes fe. Tienes una creencia hueca y vacía, llamada nada, en la cual confías. Jesús tiene que ser el objeto de tu fe. Pero Jesús, al ver el paralítico, le dijo: hijo, tus pecados te son perdonados. Si vamos al relato paralelo, el de Mateo, me gusta porque Mateo dice algo interesante. Dice:
ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Y el paralítico así. Yo no vine por eso, yo vine por mi condición. El paralítico quedó en shock. Sus amigos quedaron en shock. Porque ellos vinieron por la condición que se veía en él. Pero Cristo está viendo otra condición. ¿Se acuerdan de cuando se llega a la sala de triaje? Si vienes con un poste atravesado aquí y una aguja en el dedo, no te van a mirar la aguja en el dedo. Te van a primero a sacar el poste que traes en el cuello. Eso es lo que está haciendo Jesús. Lo más urgente en el paralítico no es que deje de ser paralítico. Es que sus pecados sean perdonados. Y así hay muchos hoy. Hoy hay muchos buscando que o invitan a otros a Jesús para que su matrimonio se arregle. ¿Y cuando se arregle el matrimonio qué? Ay, ves a Jesús para que tu hijo se porte bien. Y cuando el hijo se empieza a portar bien. Ay, tú quieres que se acaben los problemas en tu casa, ves a Jesús. Y cuando se acaban los problemas en la casa, ¿qué? Si su alma no ha sido lavada. Dice alguien en esta congregación que muchos irán sanitos para el infierno. Porque si el Señor limpiaba al paralítico, o eso de limpiar al paralítico lo tenía como secundario y le decía, no, párese. Y él sale andando, iba a andar directico para el infierno si sus pecados no eran lavados. Y tristemente, hoy hay muchos que se van sanitos para el infierno. La necesidad mayor en los hombres, como en el paralítico, no era ser levantado, era ser perdonado. Mis amados hermanos, si Jesús sanara solo la enfermedad y no la pecaminosidad, que la pecaminosidad es la enfermedad más grave de todos los hombres, tendría un efecto nocivo en la vida del paralítico, en esta y en la venidera. Si él no sanaba su condición espiritual y le sanaba solamente su condición física y lo dejaba en sus pecados, las consecuencias de ese pecado iban a tener repercusión en esta vida y en la venidera. Mientras que si Cristo perdonaba sus pecados, había regocijo y bendición en esta vida y en la venidera. Por eso le dice, cobra ánimo, hijo mío. Tus pecados te son perdonados. Si Jesús arregla el matrimonio de estos que se invitan a ir a Jesús, si hace que los hijos sean más obedientes, si el Señor llega a ponerle el parol a la mamá que tú estás orando para que le dé el parol a tu mamá. Señor, mira que el novio de mi hija. Señor, sana a mi perrito. Señor esto, Señor aquello. Si el Señor responde a todas esas oraciones, pero por lo que tú ruegas no es por el perdón de los pecados, mi hermano, estás orando mal. Porque según Jesús, en este encuentro con el paralítico, la necesidad de la humanidad más urgente es el perdón de los pecados. Por eso cuando vayamos a orar por alguien que conocemos, vamos a ir primero que sus pecados sean perdonados. No, Señor, que fulano vaya a la iglesia. No, Señor, perdona primero los pecados de fulano y después que vaya a la iglesia. Porque si viene aquí y sus pecados no son perdonados, sigue estando en problemas con Dios. Lo más importante es que sus pecados sean perdonados. Pero ¿cuál fue la respuesta de estos que estaban sentados ahí en el verso 6? Una respuesta inmediata de esta gente. ¿Cuál fue la respuesta inmediata de estos que escucharon a Jesús?
estaban allí sentados algunos escribas, los cuales cavilaban en su corazón. ¿Por qué habla esta así? Blasfemias, dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Los primeros versos, estos 6, del 6 al 8, de esta respuesta inmediata, yo pudiera decir que es una conclusión adecuada. Y es una conclusión adecuada porque voy a tratar de parafrasear este diálogo que hay aquí en los versos del 6 al 8. Estaban los escribas que ven que Jesús le dice al paralítico, tus pecados te son perdonados, y automáticamente en su corazón empezaron a decir, ¿y este qué se cree? Este es un blasfemo. Ellos no habían expresado ni una palabra, pero Jesús conocía sus pensamientos. ¿Este se cree Dios? ¿Qué está pasando aquí? Y hermano, y hay algo que voy a puntualizar antes de seguir, y es que Jesús tiene poder para escuchar nuestros pensamientos. El diálogo que hay dentro de nosotros, que a veces nadie escucha, no sé si a usted le pasa, pero yo hablo conmigo. En mis pensamientos yo solo hablo conmigo. Eso el Señor lo sabe. Mi esposa no me escucha, pero el Señor lo sabe. Porque cuando le pedimos no ha llegado la palabra y Él ya la conoce. ¿De qué tenemos necesidad? No hay pensamiento nuevo para nosotros que Jesús no lo conozca. Lo que ellos estaban pensando, Jesús lo conocía. Y ahora voy a tratar de ilustrar esto en un diálogo que no existe entre ellos y Jesús. Jesús no va a hablar y ellos tampoco van a hablar. Estos autores de la ley decían, Jesús reclama tener autoridad para perdonar pecados. Jesús decía dentro de sí, sí, bien has dicho, eso lo tengo yo. Ellos pensaban dentro de sí, Jesús tiene el poder para perdonar pecados. Jesús decía también, tú lo has dicho, así es. Ellos decían, este nazareno no le dijo al paralítico, ve a donde está Dios para que perdone tus pecados. Pues Dios, y solo Dios, puede perdonar los pecados. Pero el Jesús se está haciendo Dios. Sí, yo puedo perdonar pecados. Yo soy. Jesús conocía lo que ellos estaban cavilando en su mente. Jesús puede pensar esos pensamientos de ellos y analizarlos tal cual. Pero ellos llaman blasfemos a Jesús. Y déjenme decirle algo. No los pensamientos de hoy. Tus pensamientos pasados, presentes y futuros, ya Jesús los conoce. Él los conoce todos. De igual manera, tus pecados pasados, presentes y futuros, ya Jesús los perdonó, porque Él tiene el poder para perdonar pecados. Los pecados se cometen contra Dios y solo Dios puede perdonar los pecados. ¿Se acuerdan del relato de David cuando pecó? Cuando habla ahí que dice, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. De igual manera, el Salmo 103 dice que Dios es el que perdona nuestras iniquidades. O el mismo Salmo como el que comenzaba en la mañana, el Salmo 32. Él puede perdonar nuestras transgresiones y cubrir nuestros pecados. Pero está hablando la Biblia que ese es Dios. Pero aquí está diciendo Jesús que Él tiene la autoridad para eso. Mis amados hermanos, Jesucristo, nuestro Salvador, tiene la autoridad para perdonar pecados. Amén. Y eso para nosotros es una gran bendición.
Dios es el que perdona los pecados. Y Jesús le dice al paralítico, tus pecados te son perdonados. Y Él está diciendo esto con toda la autoridad que le caracteriza, porque Él es verdaderamente Dios. Él es Dios verdadero, encarnado y habitando entre los hombres. Cuando Jesús le dice al paralítico, tus pecados te son perdonados, disculpen, nadie puede dimensionar la magnitud de esta frase. No solo que el paralítico, sino que todos los hombres somos perdonados por Jesucristo. Todos los aquí reunidos que han sido perdonados por Jesucristo. Todos los hombres tenían un gran problema con Dios. Y por causa de nuestro pecado, Dios mismo resolvió el problema que teníamos los hombres con Él con un gran sacrificio. Ese sacrificio de Dios es el Hijo del Hombre, el que le dice al paralítico, tus pecados te son perdonados. A ti que hoy nos visitas, Jesús, como le dijo al paralítico, te puede decir, tus pecados te son perdonados. La respuesta inmediata de estos líderes fue blasfemia. Blasfemias dice. Y esta blasfemia que algunos hombres osan tener autoridad para perdonar pecados. Hoy muchos se le puede decir blasfemo, porque hay muchos por ahí que osan decir que tienen la autoridad para perdonar pecados. Y no estoy hablando solamente de la Iglesia Católica. Ahora la pregunta es, ¿Jesús tenía la autoridad para perdonar pecados o realmente cometía blasfemia? Jesús, si no tenía la autoridad, era un loco completamente. Porque estaba tomando para sí la autoridad divina. Pero el texto no termina aquí. Si nos quedamos hasta aquí, pudiéramos llegar a conclusiones diferentes. Pero Jesús mismo dice en el verso 9, ¿qué es más fácil? Decirle al paralítico, tus pecados te son perdonados, o decirle, levántate, toma tu lecho y anda. Esta pregunta puede tener dos directrices. Pudiéramos decir, es más fácil decir, tus pecados te son perdonados, a decir, levántate y anda. Y pudiéramos decir que es más fácil, tus pecados te son perdonados, a levántate y anda, porque la primera no tiene una connotación visible. Mientras que si yo le digo, levántate y anda, tiene que pasar algo en el paralítico. Porque al leproso le dijo, quiero. Y automáticamente se limpió. Pero ¿qué pasa con los judíos? Como dice Pablo, que los judíos piden señales. Pero más adelante, el mismo Marco va a recoger lo mismo y dice que ellos están, ¿qué? Buscando señales. Entonces, si ellos buscan señales, para ellos es más fácil, ¿qué cosa? Perdonar pecados que decir, levántate y anda. Pero como lo segundo tiene una implicación visual, Jesús quiere decir algo más que demostrar el poder que Él tiene para levantar a un paralítico. Porque él solamente al ver la intención de los amigos podía haber dicho, quiero. Y el paralítico se iba a levantar caminando. Porque ¿qué hizo con el leproso? Nada más dijo, quiero. Y fue limpio. Jesús, conociendo la intención de sus amigos, si su intención era mostrar el poder para sanar, nada más hubiese dicho, quiero. Pero eso no era su intención. ¿Qué es más fácil? ¿Hacer que una estéril dé a luz
que un ciego vea, que un mudo hable, que un ciego escuche, que un paralítico se levante, que decir tus pecados te son perdonados. Es más fácil todo lo otro, porque decir tus pecados te son perdonados implica que Cristo, el Hijo del Hombre, fuera crucificado. Es muy fácil decir tus pecados te son perdonados para ellos. No era fácil para Jesús decirlo. Para Jesús no fue fácil decirle al paralítico, tus pecados te son perdonados. Y no es fácil. Porque el perdón de los pecados no es como el mundo hoy lo ve. No es como hemos aprendido del catolicismo. Que antes que cayera la moneda, ya era librada el alma de tu familiar. Que con unos Padre Nuestro, un Ave María, un poco de agua bendita, ya quedaba como para pintura limpio. No es así. El mismo Jesús, un poco más adelante, en el capítulo 8, verso 31, dice así: y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes, por los escribas, y ser muerto y ser resucitado después de 3 días. Él no está hablando aquí de una profecía que tenía que cumplirse, sino la manera en cómo perdonar pecados. Era necesario padecer para poder limpiar a alguien. Porque sin sangre, sin derramamiento de sangre, no hay remisión de pecados. Por eso para Jesús no fue fácil decirle, tus pecados te son perdonados. Porque Él está hablando de sí mismo, de lo que le iba a costar a Él decir esas palabras. Por eso le es más fácil a Jesús decir a una estéril que dé a luz, a un ciego que vea, a un mudo que hable, a un sordo que escuche, que perdonar pecado, porque eso implicaba su muerte. Eso era doloroso para Él. Indiscutiblemente era más fácil decir, levántate, que tus pecados te son perdonados. Porque decir tus pecados te son perdonados iba a acabar con la vida de Jesús. Porque eso hablaba de su muerte. Le era necesario padecer mucho al Hijo del Hombre. Es decir, que para que un hombre fuera salvo, le era necesario al Hijo del Hombre morir en la cruz. Pues para Dios el pecado no es algo secundario. Dios no puede pasar por alto los pecados de los hombres. Para poder Dios perdonar a los hombres, alguien tiene que pagar. Jesús sabe el precio de decir, tus pecados te son perdonados. Pues le era necesario morir en una cruz y resucitar al 3er día. Pues sin la muerte de Cristo, no hay perdón de pecado. Por eso es más fácil decirle al paralítico, levántate, que tus pecados te son perdonados. La sanidad del paralítico tenía la intención de demostrar algo mucho más grande y demostrar la autoridad de que Jesús, el Hijo del Hombre, nuestro Salvador, tiene la autoridad para perdonar pecados. Estos escribas tuvieron una respuesta inmediata. Pero ¿cuál fue la respuesta inmediata del paralítico? La respuesta inmediata del paralítico es que él no se movía y ahora se mueve. Él no podía estar de pie y ahora está en pie. Él era llevado sobre su lecho y él ahora estaba levantado y se llevaba a su lecho. Hay una respuesta inmediata también del paralítico. El que era llevado por los hombres
El hecho que llevaba a un hombre, ahora es llevado por un hombre que era llevado. Qué gran paradoja. Y el texto termina con una respuesta inmediata también de asombro y de gloria. De asombro y de gloria. Todos los que estaban ahí, que estaban como espectadores, el texto termina, dice, que asombrados y glorificando a Dios, porque nunca habían visto tal cosa. Y no es que no habían visto sanidad, sino nadie con la autoridad para perdonar pecados. Nadie con la autoridad para perdonar pecados. Mis amados hermanos, el texto de la mañana que leía decía que bienaventurados aquellos cuyas transgresiones han sido perdonadas y cubiertos sus pecados. Yo pensaba en este texto cuando leí el pasaje paralelo en Mateo, cuando Jesús le hizo: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Eres dichoso porque vos estando en cama yo te he perdonado. Hermanos, hablemos de esta dicha con otros. Hablemos de la dicha del perdón de pecados. Anunciemos de que nuestro Salvador tiene la potestad para perdonar pecados. Hoy en día, y esto no se ve común aquí en esta iglesia, hoy en día se puede levantar entre nosotros alguien que no se podía levantar. Pero lo más grandioso de este día no es que alguien se levante, es que alguien de los que está aquí sean sus pecados perdonados. Eso es lo más grandioso. Porque la necesidad más urgente de los hombres es que sus pecados sean perdonados. Podemos seguir pensando en el arroz, podemos seguir pensando en los huevos, en la corriente, en cualquiera de esas necesidades. Que sin todo eso podemos llegar al cielo. Pero qué triste llegar con todo eso al infierno. Pensemos en eso. Este texto me recuerda Salmo. Salmo dice que Él ha cubierto mis pecados, pero también ha cargado con nuestras enfermedades, con nuestras dolencias. Ese Dios es el que estamos hablando. Jesucristo, el Hijo del Hombre. De ese que habla Daniel, que será exaltado. Ese es el que está siendo predicado. El que este texto nos está mostrando. Y si no hay asombro en ti, al conocer de que tu Salvador tiene la autoridad para perdonar pecados, no has entendido realmente quién es tu Salvador. Porque ese que murió en la cruz es también quien tiene la autoridad para perdonar pecados. Él es Dios y tiene la autoridad. Él, nuestro Señor. Muchos vienen y traen personas a Dios interesados por su condición física, pero lo que más le interesa a Jesús, lo que más le interesa a Dios, es su condición, su alma. Porque es mejor entrar cojo y ciego en el reino del Señor que ir sanitos para el infierno. Es mucho mejor. Pero también cuando yo miraba este pasaje pensaba en la gratitud de aquellos que hicieron lo posible y lo imposible por traernos a Jesús. Nuestros padres, nuestros amigos, nuestros familiares. Y nos trajeron y nos presentaron a Jesús porque ellos confiaban que Jesús tenía la autoridad y el poder para perdonar nuestros pecados. ¿Confiamos nosotros lo mismo? ¿Creemos nosotros que Él tiene el poder? Pues anunciemos a otros, conociendo su gravedad,
que Jesucristo, el Hijo del Hombre, nuestro Salvador, tiene la autoridad para perdonar pecados. Vamos a orar. Señor y buen Dios que estás en los cielos, te damos gracias. Gracias, Dios, porque en Cristo tú nos has perdonado. Gracias porque nuestra condición era como la del paralítico, inmóvil. No nos podíamos acercar a ti. Pero Señor, tú nos perdonaste. Que no podíamos hacer nada, tú nos salvaste. Gracias por Cristo. Porque Él tiene toda la autoridad para perdonar pecados. El justo por los injustos. El santo por los sucios. Señor, por Él hoy podemos cantar y hablar, Señor, de la grandeza de Jesucristo. Gracias porque éramos ciegos y tú nos diste vista. Éramos mudos y hoy podemos hablar. Éramos sordos a tus palabras y hoy te podemos escuchar. Pero Señor, nuestra necesidad más urgente era que nuestros pecados fueran limpios y eso pasó en la cruz del Calvario. Gracias, Dios. Agradecemos, Dios, por tu bondad. Agradecemos por tu misericordia. En Cristo te agradecemos, oh Dios. Amén.